Ivonne, cuéntame una experiencia que cambió tu forma de ver México. Creo que la tendría yo que traer desde mi niñez. A mí me tocó vivir en un pueblo muy chiquito. Imagínate, cuando yo era niña no había ni secundaria en mi pueblo. Así es que esa referencia la tengo siempre muy presente. Y luego, al conocer el escenario nacional, tener la oportunidad de ver tantas necesidades que hay en Yucatán, por supuesto, como fui gobernadora, pero en el resto del país, me hace ver las condiciones de México real, más que de cómo lo ves, pues cómo es, con muchas necesidades y con gente que necesitamos que esté comprometida, que de verdad sepan cambiar la vida de las personas. Pues a lo mejor cambió tu forma de ver México cuando descubriste mucha opulencia en otras partes. Por supuesto. ¿No? Cuando dices, bueno, aquí hay comida de sobra y aquí no hay nada que comer, ¿no? ¿Cómo eliges tus batallas? Desde que nací, creo. Para que tengas una idea, pesé 5 kilos 200 gramos. Fue parto normal, mi mamá era una señora grande, tenía 40. Así es que mi primera batalla fue salir a como diera lugar, porque en ese entonces no había la práctica de la cesárea muy recurrentemente. Luego, desde muy chica, he tomado las riendas de mi vida, vamos a decir. Tenía 7 años, me fui a vivir con mi abuelo por decisión propia. ¿A los 7 años? A los 7 años. A los 7 años. Y luego a los 12 mi abuelo se enfermó y ya tuve que tomar las riendas de la casa, de la familia. Luego mi hermana fue madre soltera y así, o sea, más que escoger las batallas, las tomo cuando vienen. Y luego ya cuando decido participar en política, pues ahí sí vas escogiendo ya tus batallas en las que han ido creciendo cada día. Yo escogí pues esta que es la del PRI, ¿no? ¿Y esas cómo las escoges? ¿Con qué criterios? Las políticas. Mira, más que, yo creo que primero tienes que creer en algo, y para mí es que desde la política se puede cambiar la vida de las personas. Independientemente de lo que se pueda decir de la política la hacemos todos los días, lo hacen las familias, los matrimonios para ponerse de acuerdo en qué nombre va a tener su hijo, todo el día es política, pero pareciera que se ha estipulado como que la política es algo malo. A partir de que para mí la política no es malo, al contrario, creo que es condiciones que pueden cambiar la vida de las personas, fui decidiendo mis batallas respecto, primero, como presidenta municipal, luego en el Congreso, y luego entendí que tenía que tener una carrera para poder llegar a lo que fui, gobernadora del Estado, ¿no? Y eso me hizo permitir que batallas más pequeñas, por decir de alguna manera, como la Diputación Local, la Diputación Federal, el Senado de la República, me permitieran llegar con una gran conciencia a la gobernatura del Estado. ¿Cuál es la experiencia más dolorosa que has vivido, pero de la que más has aprendido? Uy, a veces no se me quiebra la voz. La muerte de mi papá. Mi papá era un hombre fuerte, no tenía ninguna enfermedad aparentemente. De hecho, nunca lo vi enfermo. Y me estaban maquillando ese día precisamente para empezar a grabar unos spots. Cuando se podía, iba a ser mi segundo informe de diputada federal. Mi papá estaba acostumbrado a levantarse muy temprano. Durmió con mi mamá ese día. Bueno, durmió en la misma habitación. Y me dice mi mamá, tú no se ha levantado, qué raro. Él se levantaba en promedio entre 5 y 5:30 de la mañana, eran como las 7. Entonces yo voy a su habitación, abro la puerta y cuando yo lo veo acostado, digo, mi papá está muerto. Y imagínate decírselo a mi mamá, que fueron 20 años de enamorados, desde que tenía 13 hasta que tenía 33, que mi abuelo les dio permiso para casarse, y 40 casi de matrimonio. Dice, ¿cómo se lo dices? Y durmió con él y no se dio cuenta, no fue un infarto fulminante. Entonces eso te duele, pero también te forma, ¿no? Creo que esa ha sido la más dolorosa y la más formadora de mi vida. ¿Y en qué te formó? ¿Qué aprendiste? Muchas cosas. Primero, que no tenemos comprado la vida, que siempre planeamos 1000 cosas y no vemos condiciones que pueden pasar como esa, que no fue un accidente, que trata uno de prever siempre las condiciones para garantizar estar siempre con tu familia, y al final de cuentas pues no la tienes comprada, ¿no? Es el momento en el que la vida decida. Luego, en el que a pesar de las condiciones, mi mamá es una mujer fuerte, porque yo pensaba que, bueno, después de casi 60 años estando con una misma persona, pues se iba a doblar. Y no, demostró que a pesar de su edad, salió adelante, y dices, bueno, qué ejemplo de mujer fuerte, ¿no? Entonces dices, y tú dices que no tienes, que tienes problemas, no, hombre. Creo que esa es la que te da
la enseñanza de decir todo se puede cuando hay disposición y voluntad, ¿no? Vaya aprendizaje, ¿no? Pues te dije, y bueno, obviamente es algo que duele hasta hoy, aunque hayan pasado ya varios años, ¿no? Claro. ¿Cuándo fue? Hace 8 años. 8. Hace 8 años, era yo diputada federal. ¿Qué harías si supieras que por un momento, por un tiempo, por un proyecto, no vas a fallar? Que te aseguran eso, quien quieras. ¿Qué decidirías hacer? Creo que sería una decisión muy difícil porque precisamente el miedo a fallar te compromete todavía más, ¿no? Entonces, saber que no vas a fallar, a lo mejor no valoras tanto lo que logras, ¿no? Pero si me dijeran así algo que tuviera yo que escoger, en el que no pudiera fallar, sería en que la gente por lo menos tuviera que comer. Creo que ese es el reto más importante porque a partir de ahí pues, se construye la salud, la educación, la seguridad y todo lo demás. Si solo pudieras resolver un problema, ¿cuál sería y por qué? Ese precisamente. La alimentación, porque yo lo he vivido en carne propia y lo he experimentado también en la solidaridad de la gente cuando he tenido la oportunidad de tener algún cargo de elección. Es increíble pensar que hoy gente al amanecer no tenga que comer y que se haya perdido la cultura de tener, por ejemplo, la oportunidad de tener en el patio de tu casa a lo mejor la gallina que te salvaba del alimento de tus hijos, o el tomate, el chile en muchos de los casos, o las pobrezas tan extremas que son, por ejemplo, las ciudades como esta, en las que ni siquiera tienen un espacio para que lo puedan sembrar o lo puedan crecer también, ¿no? Entonces, si me dijeras qué me gustaría poder solucionar, es que la gente tuviera que comer en su casa y con su familia, que ese es otro tema. Si tuvieras un gran borrador que pudiera borrar acontecimientos históricos, ¿qué borrarías de la historia de la humanidad y qué de México? Creo que puedo borrar varias. Sí, claro. No, mira, yo creo que una de las cosas que borraría de la historia de la humanidad son las guerras. Bueno, han fallecido por poder, por espacio, por dinero, miles, millones de personas en el mundo. Y creo que si no hubieran esas guerras, las condiciones serían otras. Y en el caso de México, a lo mejor me es más difícil porque el país, aunque tenga muchas condiciones difíciles, es nuestro país y así tenemos que luchar por él, ¿no? Entonces, creo que más que borrarle, le agregaría algunas cosas que pudieron haber cambiado la historia en algunos momentos, ¿no? Como básicamente es poder hacer a un lado los intereses de grupo, personales o de partido y construir de verdad por una verdadera, un acuerdo que pudiera permitir cambiar las cosas, que en muchos casos llevaron inclusive a guerras también al interior, o revoluciones que nos dieron libertad, pero que también al final de cuentas costaron vidas, ¿no?